En lo profundo del norte de África, existe un rincón mágico, un lugar oculto a los ojos del mundo, donde la naturaleza aún reina con total libertad. Este bosque, conocido por sus enormes y antiguos árboles, ha sido hogar de innumerables especies durante generaciones. Y en uno de los rincones más tranquilos del bosque, alejado del bullicio de los animales más activos, vivía Isidro, un búho de plumaje marrón y ojos claros como el agua. Aunque su hogar era modesto, un árbol algo envejecido con pocas ramas, Isidro no se preocupaba por la apariencia de su morada. Su verdadero valor radicaba en la paz interior que poseía y en la sabiduría que lo había acompañado durante toda su vida. A pesar de su apariencia sencilla, todos en el bosque sabían quién era Isidro. Su fama no provenía de ostentaciones materiales, sino de su bondad, humildad y capacidad para escuchar a quienes lo rodeaban. No había problema demasiado grande ni pregunta demasiado complicada para él, su mente era un refugio de serenidad y reflexión. Isidro, desde joven, se había destacado por su carácter apacible y su disposición a ayudar a los demás. Mientras otros animales del bosque estaban siempre ocupados en sus quehaceres, construyendo sus hogares o buscando comida, Isidro encontraba su mayor satisfacción en la contemplación de la vida. Observaba el comportamiento de los animales, analizaba los ciclos de la naturaleza y encontraba lecciones en los pequeños detalles que otros podían pasar por alto. Esta forma de vida lo llenaba de una profunda gratitud. Agradecía cada amanecer, cada atardecer y cada brisa fresca que movía las hojas de los árboles. Su corazón estaba en sintonía con el bosque, y esta conexión le permitía mantenerse en paz incluso en los momentos más difíciles. Con el tiempo, Isidro se había convertido en una figura central en la vida del bosque. Todos los animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, respetaban su sabiduría y lo querían profundamente. Su presencia les brindaba seguridad, sabían que, sin importar qué dificultades enfrentaran, Isidro estaría ahí para guiarlos y ayudarlos a encontrar una solución. Y así, día tras día, el búho sabio continuaba su labor silenciosa, iluminando el camino de quienes lo necesitaban, mientras seguía agradeciendo las bendiciones que la vida le ofrecía. Pero un día, la paz que envolvía al bosque fue sacudida por una noticia que se propagó como el viento. Hugo, el lobo más viejo y sabio del bosque, había fallecido. Hugo había sido una figura importante en la vida de todos los animales. Con su gran tamaño y su voz profunda, imponía respeto, pero también era conocido por su sentido de justicia a la hora de resolver conflictos. Aunque era un lobo, una criatura temida por muchos, había ganado el corazón de todos por su nobleza y su capacidad para mantener el equilibrio en el bosque. Los animales se reunieron en silencio en los rincones del bosque para rendir homenaje a Hugo. Sin embargo, la verdadera tragedia comenzó después de su muerte. Hugo tenía 2 hijos, jóvenes lobos fuertes y valientes, pero también muy orgullosos. Durante la vida de su padre, habían vivido bajo su sombra, siguiendo sus enseñanzas y respetando sus decisiones. Pero ahora, con la muerte de Hugo, surgió una disputa que puso en riesgo la paz del bosque. Hugo había dejado una herencia considerable, un territorio amplio y fértil, uno de los más codiciados por los lobos. Ambos hijos, ansiosos por obtener lo que consideraban su derecho, comenzaron a pelear por la herencia. Lo que inicialmente fue una discusión civilizada, pronto se transformó en un enfrentamiento lleno de ira y resentimiento. Cada uno creía que merecía más que el otro, y sus palabras empezaron a ser afiladas como los colmillos que mostraban. La tensión se extendió rápidamente por el bosque, afectando a todos los animales. El aire, que solía estar lleno de calma, ahora estaba cargado de conflicto. Los otros animales, temerosos de que la disputa de los lobos terminara en un enfrentamiento violento, decidieron intervenir. Al no encontrar una solución por sí mismos, llevaron el caso ante el rey de los animales, un león imponente y fuerte, conocido por su liderazgo y su capacidad para imponer orden.
El león, con su gran melena y su rugido poderoso, escuchó pacientemente las quejas de los lobos y trató de resolver el conflicto. Sin embargo, a pesar de su fuerza y su autoridad, no pudo encontrar una solución que fuera aceptable para ambos. Desesperado por la creciente tensión, el león buscó una alternativa. Fue entonces cuando uno de los animales sugirió que llamaran a Isidro, el búho sabio. Aunque algunos dudaban de que un búho pudiera resolver un problema tan complejo, otros recordaron cómo Isidro había solucionado disputas en el pasado con su mente aguda y su corazón lleno de compasión. Cuando Isidro fue llamado, llegó con su habitual calma, y sin una palabra se quedó observando en silencio a los dos lobos. Y después de unos minutos finalmente, Isidro rompió el silencio. He escuchado sobre la disputa que los ha traído aquí, dijo en un tono suave pero firme, capturando la atención de todos. He visto cómo este conflicto ha perturbado la paz del bosque, y entiendo que ambos sienten que han sido tratados injustamente. Pero antes de tomar cualquier decisión, quiero que ambos me cuenten, desde el corazón, qué es lo que realmente los preocupa. Al principio, los lobos se miraron desconcertados. No esperaban que un búho les pidiera expresar sus sentimientos. Estaban acostumbrados a luchar por lo que querían, no a reflexionar sobre sus emociones. Sin embargo, bajo la mirada tranquila de Isidro, comenzaron a hablar. El mayor fue el primero en romper el silencio. Nuestro padre nos dejó su territorio, pero yo siento que mi hermano ha recibido la parte más fértil. Creo que se ha beneficiado más de la herencia, y no es justo, dijo con tono acusador. El lobo más joven respondió casi de inmediato, eso no es verdad. Mi hermano siempre ha sido el favorito de nuestro padre, y creo que él ya ha tenido suficientes privilegios durante su vida. Esta es mi oportunidad de demostrar que también soy digno. Isidro escuchó atentamente, asintiendo lentamente mientras ambos hablaban. Sus palabras revelaban mucho más que una simple disputa territorial. Detrás de cada frase, había emociones profundas, viejas rivalidades y heridas sin cicatrizar. Los lobos no solo estaban peleando por la tierra, estaban luchando por el reconocimiento, por el amor de su padre y por su lugar en el mundo. Después de que ambos hubieron terminado, Isidro guardó silencio por unos momentos, reflexionando. Luego, habló con la misma calma de siempre. Veo que ambos están atrapados en sus propias percepciones de lo que es justo e injusto. Pero lo que realmente los está dividiendo no es la tierra, sino el orgullo que llevan dentro. Lo que está en juego aquí no es solo el territorio de su padre, sino su relación como hermanos. Los lobos se quedaron en silencio, sorprendidos por las palabras de Isidro. No esperaban que el búho tocara un punto tan profundo y personal. Pero, antes de que pudieran responder, Isidro propuso algo inesperado. Si ambos creen que el otro ha recibido más, entonces propongo un intercambio. Cada uno tomará la parte que el otro recibió. Si realmente creen que el otro ha sido más beneficiado, este intercambio los hará sentir en igualdad de condiciones. Los lobos se miraron con escepticismo, pero tras pensarlo, aceptaron el reto. Se dispusieron a intercambiar las tierras que habían heredado. Durante el proceso, algo inesperado sucedió. A medida que exploraban las tierras del otro, comenzaron a darse cuenta de que lo que antes les parecía más valioso no lo era tanto. La fertilidad de la tierra no significaba tanto como habían creído, y lo que realmente les había molestado no era la herencia en sí, sino el sentimiento de injusticia. Al recorrer las tierras de su hermano, comenzaron a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Poco a poco, los lobos empezaron a comprender que su pelea no era realmente sobre la tierra, sino sobre su propio orgullo. Se dieron cuenta de que, al dejarse llevar por sus egos, habían puesto en riesgo su relación como hermanos y la paz del bosque. Con el tiempo, los resentimientos comenzaron a desvanecerse y ambos entendieron que lo que más valoraban no era el territorio, sino el legado de su padre y la unidad entre ellos. Isidro, observando el cambio en los lobos, decidió intervenir una última vez. El verdadero legado de su padre no está en estas tierras, sino en las enseñanzas que les dejó.
Él fue un líder sabio, y su mayor deseo habría sido verlos unidos, no divididos por el orgullo. Si desean honrar su memoria, deben aprender a valorar lo que realmente importa, su vínculo como hermanos. Con lágrimas en los ojos, los lobos se abrazaron, dejando atrás la disputa que los había dividido. Gracias a la intervención de Isidro, no solo habían resuelto su conflicto, sino que también habían sanado las heridas que los separaban. El bosque, una vez más, estaba en paz, y los animales que habían presenciado la mediación de Isidro lo miraban con admiración. Había logrado lo que parecía imposible, no mediante la fuerza, sino a través de la sabiduría y la humildad. El bosque, tras la reconciliación de los lobos, había vuelto a su estado de tranquilidad. Sin embargo, poco tiempo después, un nuevo problema comenzó a surgir. Los animales, que dependían del río que atravesaba el bosque, notaron que el flujo de agua comenzaba a disminuir. Al principio, fue un cambio sutil. El río, que solía ser caudaloso y fresco, comenzó a fluir más lentamente. Los animales, acostumbrados a beber de sus aguas, no le dieron mucha importancia al principio, pensando que tal vez era solo un ciclo natural del bosque. Pero, con el paso de los días, la situación empeoró. El río, que una vez había sido la fuente de vida del bosque, empezó a secarse lentamente. Las plantas cercanas al cauce comenzaron a marchitarse, y los animales, que dependían del agua para sobrevivir, se volvieron cada vez más ansiosos. Las pequeñas peleas por acceso a los pocos charcos que quedaban se convirtieron en una realidad diaria. El ambiente, que antes era pacífico, se transformó en uno de tensión y preocupación. Las lluvias, que solían llegar con regularidad, no parecían solucionar el problema. A pesar de que el cielo seguía nublado y las tormentas ocasionales mojaban el suelo, el río seguía sin recuperar su flujo normal. Los animales estaban desconcertados. No sabían si se trataba de una maldición, una sequía inexplicable o algún problema que no podían comprender. Los rumores comenzaron a extenderse y muchos empezaron a buscar culpables. Desesperados y sin saber qué más hacer, los animales decidieron recurrir nuevamente a Isidro, el búho sabio. Sabían que, si alguien podía descubrir la causa del problema y encontrar una solución, era él. Aunque la situación parecía cada vez más desesperada, todos confiaban en la sabiduría de Isidro para restaurar el equilibrio en el bosque. Un grupo de animales, liderado por un joven ciervo, se acercó al gran árbol donde vivía Isidro. Isidro, el río se está secando, y no sabemos por qué. Las plantas se están muriendo, y los animales están peleando por el poco agua que queda. Necesitamos tu ayuda, por favor, ven a ver lo que está pasando. Isidro, con su aguda percepción y experiencia, sabía que algo inusual debía estar bloqueando el flujo natural del río. Emprendió un vuelo desde la ribera hacia la montaña, donde el río tenía su origen, observando atentamente el curso de las aguas. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el agua disminuía considerablemente justo en un punto específico del bosque. Al llegar a ese lugar, Isidro notó algo peculiar, una enorme presa que no existía antes. Los castores, conocidos por su habilidad para construir con troncos y barro, habían levantado una estructura impresionante. No era la primera vez que Isidro veía una presa construida por castores, pero esta era particularmente grande y obstruía casi completamente el paso del agua. Mientras algunos pequeños charcos y corrientes seguían su curso, la mayor parte del río había sido detenido por esta barrera. Isidro, con su característica paciencia, decidió no precipitarse. Sabía que los castores eran criaturas trabajadoras y que no habían construido la presa con malas intenciones. Sin embargo, la construcción estaba afectando a todo el bosque, y los animales ya sufrían por la falta de agua. El búho descendió suavemente sobre una rama cercana y observó a la familia de castores que trabajaba incansablemente, agregando más madera a la estructura. Decidió entonces hablar con el líder de los castores, un anciano y experimentado constructor llamado Bernardo. Isidro descendió a la orilla del río y saludó amablemente a Bernardo, quien inmediatamente reconoció al búho y lo recibió con respeto.
Querido Isidro, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Bernardo mientras se secaba las patas tras terminar una sección de la presa. Isidro, con su tono tranquilo, explicó: he venido a hablar sobre la presa que ustedes han construido. Aunque admiro el trabajo que han hecho, esta estructura está bloqueando el flujo del río y causando problemas a muchos de los animales del bosque. Las plantas se están secando y la falta de agua está generando conflictos. Bernardo, sorprendido, respondió: no sabíamos que estábamos causando tanto daño. Solo estábamos tratando de proteger nuestra familia y crear un lugar seguro para vivir. El río nos proporcionaba el barro y los troncos necesarios, y no pensamos en cómo afectaría a los demás. Isidro asintió con comprensión. Sé que no lo hicieron con malas intenciones. Pero ahora que somos conscientes del problema, debemos encontrar una solución que funcione para todos. No solo para los castores, sino también para los animales que dependen del río. El búho propuso una negociación pacífica. ¿Qué les parecería reducir el tamaño de la presa y permitir que el agua fluya de nuevo? Pueden seguir teniendo una estructura segura, pero también necesitamos restaurar el equilibrio del bosque. Los animales se beneficiarán, y el río recuperará su vitalidad. Bernardo consultó a su familia, quienes se mostraron dispuestos a colaborar. Los castores entendieron que su trabajo, aunque ingenioso, había tenido consecuencias inesperadas para los demás. Finalmente, aceptaron la propuesta de Isidro. Los castores, con su habilidad y destreza, empezaron a desmantelar parte de la presa bajo la supervisión del búho. Permitieron que el agua fluyera nuevamente, pero dejando suficiente protección para que ellos pudieran seguir habitando cerca del río sin perjudicar al ecosistema. En pocos días, el río comenzó a recuperar su fuerza. Los animales, al ver que el agua volvía a fluir, celebraron llenos de alegría y gratitud. Las plantas revivieron y el bosque retomó su ritmo natural. Gracias a la sabia intervención de Isidro, la armonía volvió al hogar de todas las criaturas. Con el río restaurado y la paz regresando al bosque, los animales se sentían profundamente agradecidos hacia Isidro. Sabían que, sin su sabiduría y paciencia, el conflicto podría haber escalado y la escasez de agua habría causado grandes estragos. Fue entonces cuando decidieron que debían mostrar su gratitud de una manera especial. El Rey León tomó la iniciativa y se acercó al gran búho. Isidro comenzó con una voz grave y solemne: todos nosotros hemos visto cómo, una y otra vez, has salvado al bosque de la discordia y el caos. Eres un símbolo de sabiduría y humildad para todos los que vivimos aquí. Queremos ofrecerte algo en señal de nuestro agradecimiento. Los animales, que habían estado trabajando en secreto, revelaron un nuevo hogar que habían construido para Isidro. Era un majestuoso nido en lo alto de un árbol cercano al río, con una vista privilegiada de todo el bosque. Los castores habían ayudado a reforzar la estructura con madera y barro, los pájaros decoraron el nido con plumas coloridas y flores, y los ciervos trajeron ramas frescas para hacerlo más cómodo. Era un hogar digno de un búho tan noble. Este hogar es nuestro regalo para ti, continuó el león. Un lugar desde el cual puedas vigilar el bosque y descansar después de tus largas jornadas ayudándonos a todos. Queremos que sepas que siempre tendrás un lugar seguro y cálido aquí. Isidro, conmovido por el gesto, miró a los animales reunidos. Agradecía de corazón su amabilidad y esfuerzo, pero en su interior sabía que no necesitaba un hogar nuevo. Era un búho humilde, y siempre había preferido la sencillez y la tranquilidad de su viejo árbol. Además, sabía que su misión en el bosque no dependía de un lugar físico, sino de su capacidad para escuchar, guiar y mantener la paz. Les agradezco profundamente por este generoso regalo, dijo Isidro con una voz suave pero firme. Es un gesto que nunca olvidaré, y su amabilidad me toca el corazón. Sin embargo, debo declinar su oferta. Mi hogar siempre ha sido el viejo árbol en el que habito, y me siento en paz allí. Lo que verdaderamente me llena de alegría es ver que todos ustedes viven en armonía. No necesito más que eso.
Los animales, aunque un poco sorprendidos por la decisión de Isidro, comprendieron su razonamiento. Sabían que el búho no buscaba recompensas materiales, sino el bienestar del bosque. El rey león inclinó la cabeza en señal de respeto y dijo: respetamos tu decisión, Isidro. Siempre serás bienvenido donde quieras estar. Eres el guardián de nuestra paz, y siempre tendrás un lugar especial en este bosque. Los animales se dispersaron, agradecidos de tener a un líder tan sabio y desinteresado entre ellos. A partir de ese día, valoraron aún más las enseñanzas de Isidro, recordando que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en la humildad, la gratitud y la armonía entre ellos. Una noche, algo misterioso sucedió en el bosque. Los animales, acostumbrados a la luz suave y reconfortante de la luna que iluminaba el cielo, notaron que algo estaba diferente. Aquella noche, cuando el sol se puso y la oscuridad comenzó a cubrir el bosque, la luna no apareció. Los cielos estaban despejados, pero la luna, que siempre había sido una presencia constante, parecía haber desaparecido. Con el paso de las horas, la preocupación se extendió por todo el bosque. Los animales, incapaces de entender qué había ocurrido, comenzaron a reunirse para discutir la extraña situación. Algunos murmuraban que la luna estaba enfadada con ellos, mientras que otros sugerían que tal vez se trataba de un mal augurio. En medio del desconcierto, un grupo de animales decidió acudir a Isidro en busca de respuestas. Si alguien podía comprender este fenómeno, era el sabio búho que había resuelto tantos misterios en el pasado. Volaron hacia su viejo árbol y, encontrándolo despierto y reflexionando, le contaron sobre la desaparición de la luna. Isidro, algo terrible ha sucedido, la luna ha desaparecido, y no sabemos por qué. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos recuperarla? Isidro, que ya había notado la ausencia de la luna pero no había querido alarmar a los demás, los miró con serenidad. Sabía que este evento podía tener una explicación más simple de lo que parecía, pero también entendía que los animales necesitaban una guía para no caer en el miedo. Isidro reunió a los animales nuevamente y explicó lo que había descubierto. La luna no ha desaparecido, les dijo con voz tranquila. Lo que estamos presenciando es un eclipse lunar. Pero esto es temporal. Pronto, la luna volverá a brillar con todo su esplendor y todo será como antes. Los animales, al escuchar la explicación de Isidro, se sintieron aliviados. Aunque nunca habían oído hablar de un eclipse, confiaban plenamente en la sabiduría del búho. Y como predijo Isidro, después de unas horas la luna apareció nuevamente en todo su esplendor, los animales estallaron en júbilo. Mientras el bosque recuperaba su rutina tras el eclipse, una noticia llegó desde tierras lejanas. Había un búho llamado Máximo de color blanco brillante, conocido por su gran inteligencia y riqueza, vivía en un árbol joven que tenía muchos frutos, pero Máximo que, a pesar de sus habilidades y la abundante comida que tenía a su alrededor, siempre se sentía insatisfecho con su vida. Máximo había escuchado hablar de Isidro, el búho sabio del bosque, y decidió que debía conocerlo. Creía que si alguien podía darle respuestas a sus inquietudes, sería Isidro. Máximo voló durante días, cruzando montañas y ríos, hasta llegar al bosque donde vivía Isidro. Al aterrizar en un claro, se sintió intrigado por la serenidad que reinaba en aquel lugar. A diferencia de los otros lugares que había visitado, aquí todo parecía en equilibrio, como si una fuerza invisible mantuviera la armonía entre los animales y la naturaleza. Finalmente, Máximo encontró a Isidro descansando en su viejo árbol. Se acercó con cierta arrogancia, sintiéndose algo superior debido a su conocimiento. «Tú debes ser Isidro», dijo Máximo en tono altivo. «He oído hablar de ti, de cómo resuelves problemas y mantienes la paz en este bosque. Pero dime, ¿cómo logras ser tan sabio? Yo he aprendido muchas cosas en mis viajes, pero siempre siento que algo me falta. ¿Cómo puedo alcanzar la verdadera satisfacción?» Isidro lo miró con una sonrisa amable, reconociendo en Máximo el mismo tipo de inquietud que había visto en muchos animales antes.
La sabiduría no se trata de acumular conocimientos o resolver problemas, Máximo, le respondió. Se trata de comprender la vida en su totalidad, de aceptar tanto las alegrías como las dificultades, y de aprender a vivir en paz con uno mismo y con los demás. Tal vez lo que te falta no es más conocimiento, sino una nueva forma de ver las cosas. Máximo, intrigado pero escéptico, respondió, eso suena demasiado sencillo. Yo he viajado por muchos lugares, he leído mucho y aún así, siento que no he encontrado la verdadera felicidad. ¿Acaso crees que el conocimiento no es suficiente? Isidro lo invitó a pasar algunos días en el bosque. Quédate aquí un tiempo, observa cómo viven los animales, cómo interactúan con la naturaleza y entre ellos. La felicidad y la satisfacción no se encuentran en los logros externos, sino en la forma en que experimentas el mundo. Aquí, todos vivimos en equilibrio, no porque seamos perfectos, sino porque hemos aprendido a aceptar nuestras limitaciones y a valorar lo que tenemos. Máximo, intrigado por la propuesta de Isidro, aceptó quedarse en el bosque. Durante los días siguientes, observó cómo los animales vivían en armonía. Los castores trabajaban en su presa con dedicación pero sin prisa, los lobos cazaban lo necesario y se retiraban a descansar, y los pájaros cantaban en las ramas, disfrutando de la luz del sol. A pesar de su escepticismo inicial, Máximo comenzó a notar algo. Los animales no se preocupaban por lo que les faltaba ni por compararse entre ellos. Vivían el presente, disfrutando de cada día tal como era. Poco a poco, Máximo empezó a sentir una paz interior que nunca antes había experimentado. Un día, mientras paseaban juntos por el río, Máximo le confesó a Isidro, he estado observando a los animales, y me doy cuenta de que tal vez he estado buscando la felicidad en los lugares equivocados. Siempre creí que debía destacar, ser mejor que los demás para sentirme completo. Pero aquí veo que la verdadera felicidad no proviene de ser el mejor, sino de encontrar paz en lo que uno ya tiene. Isidro, sonriendo, respondió, esa es una lección que muchos tardan en aprender, Máximo. La humildad no se trata de pensar menos de uno mismo, sino de no compararse constantemente con los demás. La verdadera felicidad viene de estar en paz con uno mismo y de valorar las conexiones que hacemos a lo largo del camino. Máximo, conmovido por las palabras de Isidro, comprendió que su búsqueda de satisfacción siempre había estado enfocada en lo externo, en acumular conocimientos, en viajar más lejos, en ser más reconocido. Pero lo que realmente necesitaba era una conexión más profunda consigo mismo y con los demás. Decidió entonces quedarse en el bosque junto a Isidro. ¿Te importaría que me quedara aquí?, preguntó Máximo. Me gustaría aprender más sobre esta forma de vida, sobre la paz que has encontrado y que ahora empiezo a comprender. Isidro lo acogió con alegría. Por supuesto que puedes quedarte, Máximo. Aquí siempre habrá un lugar para aquellos que buscan la paz y el equilibrio. Viviremos juntos y seguiremos aprendiendo el uno del otro. La amistad y la humildad son los pilares que sostienen la verdadera felicidad y estoy seguro de que, con el tiempo, encontrarás todo lo que has estado buscando. Así, Máximo decidió quedarse en el bosque, formando una profunda amistad con Isidro. Aprendió a valorar la sencillez, a disfrutar de cada día sin preocuparse por lo que vendría mañana y, sobre todo, a vivir en armonía con los demás animales. La historia de Isidro, el búho humilde, refleja profundas enseñanzas que aplican no solo a los animales del bosque, sino también a nuestras propias vidas. A través de cada desafío que Isidro enfrenta, se revela un mensaje poderoso: la verdadera felicidad y paz interior no provienen de la riqueza, el poder o la comodidad, sino de nuestra capacidad para vivir en armonía con los demás, para ser agradecidos con lo que tenemos y para encontrar soluciones a los problemas desde la calma y la sabiduría. En primer lugar, la disputa de los lobos nos muestra cómo los conflictos y las luchas de poder a menudo surgen de nuestro ego y nuestras inseguridades. Los hermanos no estaban luchando realmente por la herencia de su padre, sino por una necesidad de sentirse validados y superiores al otro. Isidro, con su humildad,
les enseñó que la verdadera satisfacción no proviene de lo que poseemos, sino de cómo vemos y valoramos a los demás. Del mismo modo, en nuestras vidas diarias, a menudo nos encontramos en situaciones donde las diferencias y las disputas nacen de nuestro orgullo y deseos egoístas, en lugar de una verdadera necesidad de resolver los problemas. La humildad, como la que mostró Isidro, es clave para solucionar estos conflictos y restaurar la paz. El problema del río seco y la intervención de los castores ilustran cómo los problemas que enfrentamos a menudo son más complejos de lo que parecen. Sin una observación cuidadosa, los animales del bosque comenzaron a culparse entre ellos y a caer en la desesperación. Isidro, en cambio, nos enseña que la calma, la paciencia y la voluntad de entender la situación en su totalidad son esenciales para resolver las dificultades. En nuestras vidas, es fácil reaccionar impulsivamente cuando algo no va como esperamos, pero si, como Isidro, aprendemos a analizar los problemas con serenidad y a buscar soluciones en lugar de culpables, encontraremos que la respuesta muchas veces está al alcance de nuestras manos. La lección más profunda que Isidro ofrece es la que comparte con Máximo, el búho que, a pesar de tener todo lo que muchos desearían, un hogar cómodo, riquezas y una vida aparentemente fácil, carecía de lo más importante, la felicidad y la paz interior. A través de su convivencia con Isidro, Máximo aprendió que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la forma en que apreciamos la vida y en la conexión que establecemos con quienes nos rodean. Esta es una lección vital para nuestra sociedad actual, donde muchos de nosotros caemos en la trampa de medir nuestro valor a través de lo que poseemos o de los éxitos que acumulamos. Nos esforzamos por obtener más cosas, más reconocimiento, creyendo que eso nos hará felices, pero muchas veces descubrimos que ese vacío sigue ahí. Isidro nos recuerda que la verdadera felicidad viene de adentro, de una vida vivida con gratitud, sencillez y amor hacia los demás. Finalmente, la moraleja de esta historia de reflexión también nos invita a considerar cómo podemos ser una influencia positiva en nuestras comunidades, tal como lo fue Isidro para los animales del bosque. A menudo, subestimamos el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Sin buscar recompensas ni elogios, Isidro solucionó conflictos, restauró el equilibrio y trajo paz a su entorno, siendo un ejemplo de generosidad y empatía. Nosotros también podemos hacer lo mismo en nuestras vidas cotidianas, siendo más amables, pacientes y comprensivos con quienes nos rodean. No necesitamos grandes riquezas o poderes para ser una fuente de bien. A veces, los gestos más sencillos y los consejos más humildes son los que marcan la mayor diferencia. En conclusión, la historia de Isidro es una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Nos enseña a dejar de lado el ego y las posesiones, a valorar la paz interior, a buscar soluciones con sabiduría y calma, y a compartir nuestra bondad con los demás. Hoy en día, cuando la vida moderna nos impulsa a correr detrás de lo material y a competir con los demás, la historia de Isidro nos recuerda que la verdadera satisfacción y felicidad se encuentran en la sencillez, la gratitud y en vivir en armonía con lo que nos rodea. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y compartes el video con aquel familiar o amigo que necesite escuchar este mensaje. Saludos y bendiciones.